Hola, devoradores de pesadillas. Esta historia es acerca de un escritor, encerrado y atormentado por sus propias pesadillas. Esta es la historia de Alan Wake. El escritor Alan Wake estaba atrapado en la peor pesadilla de cualquier otro autor, el temido bloqueo creativo. A pesar de su fama y fortuna, llevaba 2 años sin escribir una sola palabra. Su esposa, Alice, preocupada por él, organizó unas vacaciones en un pequeño pueblo llamado Bright Falls, un lugar rodeado de montañas, bosques densos y un lago que reflejaba la luna como un espejo negro. Cuando llegaron, fueron recibidos por el cálido sol de la tarde y los habitantes del pueblo, quienes parecían amables, aunque algo extraños. Su destino era una cabaña antigua en una pequeña isla en el lago Cauldron, un cuerpo de agua tan profundo que los lugareños decían que no tenía fondo. Las historias sobre el lago hablaban de desapariciones y espíritus atrapados en sus aguas, pero Alan no creía en esas tonterías. Sin embargo, la primera noche algo sucedió, el comienzo de la pesadilla. Alice sabía que Alan estaba frustrado, pero quería ayudarlo a encontrar inspiración. Mientras él exploraba la cabaña, ella le mostró una vieja máquina de escribir que había llevado en secreto. Tal vez aquí puedas escribir otra historia. Le dijo con una sonrisa tímida, pero Alan no sonrió. Se sintió traicionado. La presión, los recuerdos de sus fracasos recientes, el peso de su propia mente lo hicieron explotar en ira. Sin decir palabra, salió furioso de la cabaña, caminando hacia el muelle. Entonces, escuchó el grito. Volvió corriendo y vio cómo Alice era arrastrada por algo oscuro y retorcido. Una sombra sin forma que surgía del lago. Sin pensarlo 2 veces, Alan se lanzó al agua tras ella, y todo se volvió negro. Despertó en medio de un bosque tenebroso. Su coche, estrellado contra un árbol, no recordaba cómo había llegado allí. Todo a su alrededor era silencio, excepto por el susurro del viento entre los árboles. O eso creyó al principio. Cuando comenzó a caminar, sus ojos se encontraron con algo imposible: páginas de un manuscrito esparcidas por el suelo. Al recogerlas, leyó el título, Departure, firmado por Alan Wake. Pero él no recordaba haber escrito esa historia. Lo peor era que esas páginas describían eventos que aún no habían sucedido. Confundido y asustado, siguió el camino del bosque, cuando de pronto las sombras cobraron vida. Hombres oscuros y deformes surgieron de la negrura entre los árboles. Sus ojos brillaban con un resplandor fantasmal. Los poseídos, criaturas formadas por la oscuridad misma, empuñaban hachas y sierras oxidadas. Sus voces eran susurros retorcidos, distorsionados, como si alguien hablara desde el fondo del agua. Alan corrió, pero los seres seguían, a punto de ser alcanzado. Algo brilló en su chaqueta, una linterna. La luz era la clave. Apuntó hacia los poseídos y vio cómo la oscuridad se deshacía en el humo. La luz los debilitaba. Con su última fuerza, encontró un revólver cerca de un cadáver y disparó. La criatura cayó al suelo y se desvaneció en el aire. No era un sueño, era real. Alan llegó al pueblo, desesperado por ayuda, pero cuando intentó contar su historia, nadie le creyó. Para todos, Alice nunca había estado ahí. No había registros de su llegada, ni de la cabaña en el lago. Peor aún, cuando Alan regresó al muelle, la isla había desaparecido. Poco a poco, Alan descubrió la verdad. Todo lo que escribía se volvía real. En algún momento, había escrito una historia de terror sin recordarlo, y ahora, esa historia lo atrapaba en su propio mundo oscuro. La oscuridad no solo quería a Alice, lo quería a él.
Con la ayuda de su agente y amigo, Barry Weller, Alan intentó desentrañar el misterio de Bright Falls. Descubrió que décadas atrás, un poeta llamado Thomas Zane había escrito sobre la oscuridad que vivía en el lago Cauldron. Al igual que Alan, su historia se convirtió en realidad y fue consumido por ella. La única manera de salvar a Alice era terminar la historia, pero había una condición. Alan debía sacrificarse para escribir el final. Con las sombras acechándolo, Alan se adentró en el corazón del lago, donde la oscuridad era más fuerte. En un enfrentamiento final contra Barbara Jagger, una mujer poseída por la entidad oscura, Alan utilizó la luz para destruirla, pero sabía que no era suficiente. Tomó la máquina de escribir y comenzó a escribir el final de la historia, un final donde Alice sería liberada, pero él quedaría atrapado en la oscuridad. Con las últimas palabras escritas, Alan vio cómo Alice emergía del lago, regresando al mundo real. El mundo se oscureció a su alrededor. Alan despertó en un lugar que no era el mundo real, ni el infierno, sino un espacio entre ambos. Un lugar donde las historias nunca terminaban. Se levantó, miró a su alrededor y murmuró para sí mismo: no es un lago, es un océano.